De inmediato iniciamos con las noticias. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional otorgó libertad condicional al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, variando así la medida de coerción que pesaba en su contra. El imputado por corrupción administrativa prometió al tribunal enfrentar el proceso judicial y defender su inocencia. Fabiola Núñez nos cuenta más. Tras considerar que el Ministerio Público no presentó pruebas del peligro de fuga de Jan Alain Rodríguez, la jueza Claribel Nivar varió la medida de coerción que pesaba sobre el imputado y en efecto disminuyó a 30 millones de pesos la garantía económica y mantuvo el impedimento de salida. Ordenando el retiro del localizador electrónico y el cese de la prisión domiciliaria y por vía de consecuencia su inmediata puesta en libertad a menos que guarde prisión domiciliaria por algún otro hecho. Tras la decisión, el principal imputado en el caso Medusa dijo que no se sustraerá del proceso y por el contrario seguirá luchando para demostrar su inocencia. Asimismo se refirió a la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe los sobrenombres a los casos judiciales. Todo tiempo se cumple y ya llegó el momento de que estemos de vuelta en libertad. Tal cual dijimos, estaremos en nuestro proceso que todavía no ha comenzado a pesar de los 4 años. Y estaremos asumiéndolo con la misma entereza y demostrando nuestra inocencia, demostrando que es un expediente preparado sin ningún tipo de sentido, de sustento. Su abogado también favoreció la medida, mientras que el Ministerio Público dijo que continuará con el proceso hasta lograr condena. Ya es un discurso manoseado, carente de credibilidad, el miedo de la fuga, el discurso predictivo de la fuga y de la obstrucción de la investigación. Ya hay otros cauces, ya son otros tiempos. Vamos a enfrentar el juicio, como lo dijimos en una ocasión, vamos a enfrentar el juicio, que esto se resuelve peleando. Es bueno que la ciudadanía sepa que este proceso sigue, se va a continuar juzgando la culpabilidad o la inocencia de Jan Alain Rodríguez Sánchez y nosotros, como Ministerio Público, vamos a hacer todo lo posible para destruir esa presunción de inocencia en base a la acusación y los elementos de prueba con los que contamos. La libertad del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, llega después de casi 4 años, en donde incluso el juicio de fondo en su contra no ha iniciado. Se prevé que el retiro del grillete electrónico se produzca a partir de la próxima semana. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas. Y el uso de apodos y motes o sobrenombres en los procesos judiciales ridiculizan a los imputados y se vulnera también su derecho de presunción de inocencia, según abogados de los principales casos de corrupción administrativa que favorecen la decisión del Tribunal Constitucional que prohíbe estas denominaciones en las operaciones o casos. Paula Báez nos amplía la siguiente información. La sentencia del Tribunal Constitucional que busca salvaguardar la dignidad, el honor, la presunción de inocencia de las personas investigadas no impactará en la gravedad de las imputaciones, según la directora de la PEPCA, Mirna Ortiz. La sensibilidad o la susceptibilidad está a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre sus casos. Sin embargo, nos preguntamos si ellos tuvieron esa misma sensibilidad y ese mismo tacto cuando se robaron el patrimonio público. Mientras los abogados del ex procurador Jan Alain Rodríguez saludaron la decisión de la Alta Corte, aseguraron que con esta se reivindica el daño a la imagen. El único impacto que va a tener eso es que el que está siendo juzgado no se pueda estar considerando y previamente determinado como el halcón, como los animales marinos que hemos visto en todos estos procesos. Son nombres que pueden ocasionar o no ocasionar daño a la imagen del diputado. Pero es una sentencia muy oportuna que los invita a ellos a que sean prudentes para los próximos procesos. Asimismo, abogados de otros imputados en casos de corrupción también favorecieron el dictamen, tras considerar que apodos como Antipulpo, Coral, Medusa y Calamar son discriminatorios. Es una mancha, en esos casos, es una mancha en la reputación del Ministerio Público, porque los han agarrado con la mano en la masa. El tribunal le censura al Ministerio Público que está haciendo eso y eso es intencional, eso no hay manera de decir
que es casualidad. Adelante, como es un precedente vinculante para todos los estamentos del Estado, el Ministerio Público no podrá utilizar esos sobrenombres de los expedientes. El Tribunal Constitucional ordenó el cese inmediato del uso de estos sobrenombres y cualquier referencia similar en documentos oficiales, notas de prensa o comunicaciones institucionales. Paola Báez, Informativos Teleantillas. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este jueves el conocimiento de la medida de coerción a Álvaro Arboleda, alias El Jurón, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de una estructura criminal que se dedicaba a la venta de drogas, sicariato, robos a mano armada y otros delitos graves en el Distrito Nacional. En virtud de que le solicitamos al tribunal, ya que fuimos apoderados en el transcurso de la mañana de hoy, que nos diera la oportunidad de concatenar lo que sería la defensa técnica o la defensa material del imputado, ya que ciertamente no hemos tenido la oportunidad de conversar directamente y en privado con lo que sería el imputado. Ustedes no han conversado, no saben, todavía él no les ha dicho qué piensa sobre estas acusaciones. Él no ha dicho ciertamente algo al principio, de que ciertamente no tiene ningún tipo de responsabilidad penal con lo que le están imputando. El órgano persecutor también atribuye a Arboleda y a otros miembros del supuesto grupo criminal del asesinato de Riquelvin Peguero Encarnación, alias Queco, el intento de asesinato de Juan Carlos Peguero Encarnación, alias La Mamota, el 16 de junio del año 2024, y el asesinato de Camilo Guzmán Valdés, el Lele, ocurrido el 12 de septiembre del 2020. Y en lo que representa uno de los mayores golpes al narcotráfico y a la criminalidad organizada transnacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a otras agencias nacionales e internacionales, incautaron un cargamento de 3.004 paquetes, presumiblemente marihuana, en la terminal de Jaina, en Oriental San Cristóbal. Santiago Drullar con el reporte. El contenedor procedente de Guatemala fue embarcado el 16 de marzo del presente año. Posteriormente arribó al puerto de transbordo en Panamá el 25 de marzo, donde permaneció hasta su reembarque el 16 de abril, llegando finalmente al puerto de Río Jaina el 22 de abril del 2025, transportando arena para deposiciones de gatos. En lo que representa uno de los mayores golpes al narcotráfico y a la criminalidad organizada transnacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por la Dirección General de Aduanas, agencias de inteligencia del Estado y la administración del puerto de Jaina Oriental, bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron un cargamento de 3.004 paquetes, presumiblemente marihuana, durante labores de interdicción e inspección conjunta realizadas en la referida terminal. En la intervención se ocuparon además 2 carros, varios celulares, dinero en efectivo, documentos y otras evidencias vinculadas a la investigación. Tras recibir informes de inteligencia, intervinieron un contenedor con decenas de cajas de cartón que, según el manifiesto, estaba cargado de arena para gatos. Posteriormente, por instrucciones del fiscal actuante, fue escaneado en una de las máquinas de rayo X, detectando imágenes sospechosas en su interior. Como parte del proceso y dando seguimiento, los agentes y fiscales se trasladaron al residencial Garden City Segunda, Villamella, municipio de Santo Domingo Norte, donde a través de la orden número 2025 AJ 0026 783 arrestaron a 3 hombres y una mujer, quienes según la investigación estarían vinculados a esta estructura de narcotráfico internacional. Se recuerda que el mayor cargamento de drogas decomisado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en la historia de la República Dominicana ocurrió el pasado 6 de diciembre del año 2024 durante un operativo en el puerto multimodal Caucedo en Boca Chica. Las autoridades incautaron en ese entonces 9.587 paquetes de cocaína, lo que serían 6.583 paquetes más que en esta ocasión, con un peso total de 9.5 toneladas y un valor estimado de 250 millones de dólares. Dicho cargamento provenía de Guatemala con destino a Bélgica y fue descubierto oculto en un contenedor cargado de bananas.
Santiago Truchard, informativos Teleantillas. Y el apresado del asesinato de Paula Santana admite su culpabilidad. El procurador fiscal del municipio de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, procurador fiscal de Santo Domingo Este, ofreció detalles este jueves del caso ocurrido hace más de un año. A nuestra compañera Ana Mañón nos amplía. El individuo responde al nombre de Junior Lazarito Sánchez, de unos 26 años. Fue arrestado el miércoles tras las investigaciones realizadas por el Ministerio Público que arrojaron evidencias que lo implicaban directamente en el crimen. Así lo explicó el procurador fiscal Milciades Guzmán, quien encabezó la investigación del caso de la joven asesinada en su lugar de trabajo en el 2024. O sea, ahora sí nosotros tenemos apresado a quien nosotros sabemos a ciencia cierta que le dio muerte a la chica. Ahora sí. Porque nosotros tenemos todas las pruebas de este proceso, pruebas contundentes que tienen que ver con pruebas videográficas, pruebas periciales y científicas, pruebas testimoniales, pruebas indiciarias, pruebas circunstanciales, todo tipo de pruebas. Y tras ser confrontado con las pruebas, el apresado Junior Lazarito Sánchez, quien era compañero de trabajo de Paula Santana, admitió haberle quitado la vida. Que la persona, al verse acorralada por la prueba, decidió admitir los hechos incluso en frente de su abogado, y este interrogatorio lo firmó él y su abogado admitiendo haberle dado muerte a la chica. El cuerpo de Paula Santana fue encontrado el 21 de febrero del 2024 dentro de una alcantarilla tras ser violada y estrangulada en la zona franca de las Américas donde laboraba. Debido a la falta de pruebas fue archivado de manera provisional, pero las autoridades continuaron con las investigaciones para dar con su asesino. Por el hecho que conmocionó al país en el año 2024, el asesinato de esta joven de 23 años, el Ministerio Público pedirá prisión preventiva contra este acusado. Se espera que en las próximas horas sea depositada la solicitud de medida de coerción en esta Fiscalía de Santo Domingo Este. Ana Mañón, informativos Teleantillas. Y con esta última información nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial. Ustedes no le cambien porque ya regresamos con más noticias.